Bienvenido al podcast Libros para Entrenadores. Para mejorar como persona y como profesional hay que seguir aprendiendo día a día. Si te paras, estás perdido. Hoy en día el valor añadido de cualquier profesional o empresa es el conocimiento. Sin embargo, cada día hay más y más información relacionada con el mundo del entrenamiento y de la salud, y el problema principal hoy en día no es acceder a ella, sino saber filtrarla. Si me lo permites, me gustaría ayudarte a filtrar toda esa información y plasmártela en conocimiento aplicable en tu trabajo diario. Seguro que tú también habrás pensado, no tengo tiempo para leer, tengo que trabajar o tengo que entrenar, otra excusa de esta. Pero de verdad no tienes para leer 15 minutos todos los días, por ejemplo mientras desayuna, o merienda, o espera el autobús, o cuando vas en metro o en avión. Bueno, en esto también te puedo ayudar, siempre que quieras. Te resumiré en cada podcast los mejores libros sobre entrenamiento, readaptación de lesiones y salud. Hola a todos, estamos aquí otra vez con nuestro podcast Libros para Entrenadores. Ya estamos en el episodio 2. Después del primer episodio espero que estéis preparados para un nuevo libro y un nuevo resumen. Hoy hablaremos de un libro que seguramente ha cambiado la visión de muchísimos entrenadores. Es un libro, una reedición, aunque pues el mismo autor afirma que ha reescrito prácticamente por completo todo su capítulo, un primer libro que salió en los primeros años del 2000 y ya entró en nuestra vida con un impacto increíble y ahora vuelves con más impacto todavía. ¿Qué no es este libro? No es un texto de científicos ni un libro sobre fisiología o bioquímica del entrenamiento. ¿Qué es este libro? Es una guía que hace fácil lo complejo. Su autor mismo consigue hacer tan sencillo el entrenamiento que incluso el título podría ser Entrenamientos para tontos, como aquella serie de libros, ¿no? For Dummies, que todos conocemos, esos libros negros y amarillos, pues podría ser algo muy parecido. Bueno, eso no quiere decir que sea para tontos, sino para gente que realmente sepa valorar la capacidad que tiene el autor de resumir años y años de experiencia y de investigación de campo en relativamente pocas páginas, son casi unas 300 páginas, pero con una sencillez increíble. ¿Pero de qué libro estamos hablando? Pues el libro que os traigo hoy es el libro de entrenamiento funcional aplicado a los deportes de Michael Boyle, uno de los pioneros de lo que llamamos entrenamiento funcional, aunque él mismo dice que el entrenamiento funcional se debería llamar entrenamiento y ya está, porque al final lo que nosotros buscamos con el entrenamiento es mejorar la función de una persona, de un deportista, de un atleta, independientemente de lo que sea, pero mejorar su función, ¿no? Así que se puso un poco de moda en los años 2000 y al final del año 90 el término funcional utilizó ese término Michael Boyle. Además lo llamó a una editorial justo para escribir algo sobre ese entrenamiento funcional que se hacía cada vez más famoso, ¿no? Y de ahí ese título. Sin embargo, como decía, esa capacidad de hacer fácil lo complejo, fácil lo difícil, es propia de los grandes maestros. Cada vez que escuchemos a alguien que la lía mucho a la hora de hablar, que usa términos muy complejos y muy poco cercanos, que es complejo de entender, y incluso hace fácil lo complejo, hace justo al revés de lo que debería ser, pues probablemente que no ha entendido muy bien ni él de lo que está hablando. Sin embargo, un buen maestro es capaz de llegar a cualquier tipo de público, desde congreso hasta gente de a pie, hasta pues lo propio gente deportista, lo propio atleta. Entonces podemos decir que Michael Boyle es un gran maestro en este sentido. Ahora, pues su metodología puede gustar más o menos, sin embargo veréis que de este libro podemos sacar muchas cosas en claro y muchas herramientas que nos van a ser útiles seguramente. Además, este libro pues se lee bastante rápido, ¿vale? Lo leí yo creo en 2-3 días, porque es un libro, como digo, bastante bien escrito, se lee muy rápido y tienes muchísimos vídeos, tiene pues en torno a unos 70 vídeos de ejercicio que vienen enlazados en una biblioteca de ejercicio online
y la verdad que se hace muy ameno, muy práctico, muy aplicable. Y en este episodio, como en lo anterior y como en todos los sucesivos, os daré unas pequeñas claves para llevar a la práctica todo lo aprendido durante este episodio. Pero vamos a dejarnos de introducciones y vamos a pasar ya a la parte seria. Yo he dividido este libro fundamentalmente en 3 partes, aunque el libro realmente no tiene esa separación, pero yo creo que desde un punto conceptual y didáctico nos ayuda mucho a entender cómo Boyle ha ido escribiendo este libro y cómo deberíamos llevarlo a la práctica. Pues una primera parte donde nos hace un poco la parte de contextualización, un poco de qué es el entrenamiento, cómo analizar la exigencia de un deporte, cómo evaluar la fuerza funcional, lo que llama fuerza funcional, cómo evaluar al final el deportista y finalmente cómo diseñar un programa de entrenamiento funcional. Esto para mí son los primeros 4 capítulos de introducción, podemos decir, que no hace un poco de calentamiento para lo que es la parte principal de este libro. En la segunda parte, que son los tipos de entrenamiento, así los he definido, pues encontramos el capítulo sobre cómo utilizar los rodillos de espumas, los estiramientos, tanto estático tanto dinámico, como el calentamiento dinámico o el foam running, como lo llaman los anglosajones o algunos entrenadores incluso de atletismo. En el capítulo sucesivos habla del entrenamiento de las extremidades inferiores, luego otro capítulo enteramente dedicado al entrenamiento del core, de la zona media, el siguiente el entrenamiento de las extremidades superiores, luego tenemos el entrenamiento pliométrico donde veremos bastante cosillas muy muy interesantes y al final termina esta segunda parte, podemos decir, con lo que es el levantamiento olímpico, unas herramientas que Boyle utiliza bastante, incluso con gente de a pie, ahora veremos. Y en la parte 3 he dejado solo un capítulo, pero que es bastante interesante porque luego nos llevas muchísimas aplicaciones, muchísimos ejemplos, pantallazos de Excel, de plantilla en Excel que él utiliza y que se utilizan en su centro en Boston. Y que creo que no puede ayudar mucho tanto a la gente que estás empezando en eso del entrenamiento funcional, en aquellos recién graduados en ciencia del deporte, en aquellos que están empezando a entrenar de esta forma, pero también a los más veteranos que llevan mucho tiempo entrenando, nos puede traer algunas ideas interesantes. Como he dicho antes, no es un libro de fisiología, no es un libro de biomecánica, no es un manual de este tipo, sino es más, pues, como él mismo lo define, es un libro de recetas. Y ahora veremos también qué entiende por esto, ¿no? La distinción que hace entre cocinero y chef. Bueno, como decía, la tercera parte es la parte de la programación del entrenamiento para las mejoras, pues, de rendimiento de deportista. Vamos a empezar con la primera parte. En el capítulo 1 habla del entrenamiento funcional, de cómo hacer el entrenamiento más funcional. ¿Qué entiende Boyle por funcional? Bueno, como he dicho ya en la parte de introducción, funcional se entiende con un entrenamiento con un propósito, con un objetivo. Es decir, siempre cuando diseño un ejercicio no lo hago porque es bonito, no lo hago porque muy vistoso o tiene mucha dificultad, sino porque tiene un propósito. Puede ser un ejercicio muy sencillo, incluso monoarticular. La gente piensa que es lo funcional es todo lo multiarticular, aunque claramente Boyle defiende mucho ejercicios multiarticulares. En este mismo libro, Boyle defiende que hay muchísimos ejercicios, podríamos definir monoarticulares, que pueden ser funcionales, pueden tener su propósito. Y su propósito es definitivamente mejorar la función que puede ser de una articulación en concreto o la función del cuerpo en general, mejorar la velocidad, el salto. Una distinción muy importante que hace Boyle en este libro y deberíamos tener en cuenta es la definición entre funcional y específico. Él dice que lo funcional no tiene que ver con específico, con la especificidad del ejercicio en un deporte. Como hemos dicho, lo funcional es todo aquello que tenga un propósito que mejore la función de un deportista, pero esto no quiere decir que sea específico para su deporte. Si un entrenamiento funcional es algo basado en la anatomía funcional, no en la anatomía de origen e inserción, sino más cómo trabaja este músculo, este grupo de musculatura, esta sinergia muscular dentro de tareas diarias como puede ser, pues, andar. Entonces, pues si entendemos la marcha como un patrón de movimiento fundamental, pues deberíamos trabajar aquella musculatura que trabaja en la marcha de una determinada forma, deberíamos trabajarla en el gimnasio de una forma muy parecida, respetando esa función de esa musculatura. Si tenemos una musculatura que sirve para decelerar nuestro peso corporal cuando andamos, en la fase de máxima amortiguación de la marcha, pues lo mismo deberíamos hacer cuando estamos en el gimnasio, trabajar esa musculatura amortiguadora
de esta forma, con esta función, con este tipo de contracción. Un entrenamiento lo más específico posible es la competición misma, como bien dice también Boyle. Entonces, lo más específico sería competir, no entrenar. Fijaros, no entrenar, por ejemplo, soy un jugador de fútbol, no entrenar el fútbol, sino lo más específico sería la competición de fútbol. Esto sería lo más específico. Para Boyle, el trabajo que hacemos en el gimnasio no es un trabajo específico, sino un trabajo que mejora la función del deportista en general. Pues mejora su velocidad, mejora su fuerza, mejora sus capacidades cardiovasculares, pero no es específico de un deporte en sí. Una persona tiene que estar mejor en todo ese aspecto y luego utilizar esa mejoría en su deporte. Ese entrenamiento específico muy probablemente lo hará con su entrenador, con su coach, con su preparador físico de campo. Es muy interesante esa reflexión también que hace en ese primer capítulo donde habla que en eso del entrenamiento funcional, ya desde finales de los años 90 hasta hoy en día, ha afectado mucho la industria de material deportivo. Podemos ver muchísima empresa que antes se dedicaba a la fabricación de máquinas, las típicas máquinas para gimnasio, donde la persona estaba muy limitada en determinados movimientos, solo podía hacer movimientos en determinados ejes alrededor pues de las palancas que ofrecían esa máquina. Ahora podemos ver que esa empresa se dedica a vender más material como barras libres, pesa, kettlebell, materiales que permiten moverse con más libertad en el espacio. Incluso los mismos gimnasios, las mismas cadenas de gimnasio grandes, que podía haber observado como esos espacios que antes estaban dedicados como zona de cardio con mis cintas de correr, mis elípticas, mi bici, mis zonas de musculación, mis zonas de estiramiento, ahora se están cambiando hacia espacios mucho más amplios. Vemos muchas naves industriales transformadas en box de CrossFit. Ha cambiado un poco el concepto del entrenamiento, lo que habla de entrenamiento funcional, y la industria pues se aprovecha de ello. Sin embargo, tenemos que tener cuidado que el simple hecho de comprar ese material no hace que nuestro entrenamiento sea más funcional. ¿Okay? Deberíamos seguir un determinado tipo de pautas que veremos ahora a lo largo de este resumen. Algo muy importante que repite Boyle durante todo el libro, y que lo escribe, lo repite y lo podéis ver en sus redes sociales y que yo comparto plenamente, y que incluso el gran Julio Tous, entrenador de fuerza de aquí de España, afirma pues, prácticamente lo mismo. Un entrenador de fuerza debería tener como objetivo principal reducir el número de lesiones de un deportista o de un equipo. No es tanto mejorar el rendimiento, sino lo del entrenamiento del entrenador personal, entrenamiento de fuerza, acondicionamiento. Lo que tenemos que hacer es conseguir que esta persona se lesione lo menos posible o no se lesione, o reducir aquellos factores de riesgo que podrían llevarlo a una lesión. Mismo Julio Tous en una entrevista afirmaba que se debería medir lo bueno que es un preparador físico en base al número de lesiones que tiene su equipo, ¿no? Así que podemos ver que incluso Julio Tous, pues un gran referente internacional también, pues está muy de acuerdo con otro gran referente a nivel mundial que Michael Boyle. Entonces, cuando nos entrenamos, sobre todo, riesgo cero, beneficio máximo, sobre todo enfocado a esa reducción de las lesiones. Y ahora veremos cómo podemos hacerlo dentro de nuestros entrenamientos diarios, cómo podemos hacerlo con nuestro cliente, o si sois cliente, lo que estáis escuchando el podcast, cómo podemos hacerlo con nosotros mismos. En el capítulo 2 no hablas de analizar la exigencia del deporte antes de programar o planificar un entrenamiento. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, eso es algo muy, muy fácil de entender, algo que debería ser obvio, sin embargo la mayoría de entrenadores pues no hace, por lo menos lo que yo he conocido no hace, ¿no? Hacen un entrenamiento pues clásico. Hay que ver cuáles son las demandas de este deporte para hacer que el deportista esté preparado a ello, para que el deportista no se lesione, además rinda, ¿no? En ese deporte. ¿Qué quiero decir con esto? Si es un deporte donde hay esfuerzos intermitentes, donde voy andando, luego voy trotando, luego hago sprint, luego vuelvo a andar, luego hago sprint, luego vuelvo a andar, luego salto, luego hago sprint. Si un deporte con ese tipo de características, con esfuerzos intermitentes o interválicos, pues deberíamos preparar al deportista para ello. De nada vale, como dice Boyle, que preparemos a deportistas a correr alrededor de un campo si luego tienen que sprintar, hacer trotes, hacer jogging. A la mayoría de deportistas no le viene nada bien. Así que él habla de un concepto que se entrena despacio, juega despacio. Es decir, si nosotros nos estamos acostumbrando a correr despacios y en nuestro entrenamiento corremos despacio, nos movemos despacio, pues
no podemos pretender que luego en campo seamos rápidos, seamos veloz, cambio de direcciones rápido, tomamos decisiones rápidas y todo lo que hacemos dentro del gimnasio, dentro de nuestro centro de entrenamiento, como ahora lo llaman, nuestro box, hacemos las cosas mal. Y dentro de ese capítulo trae algunas preguntas que deberían hacernos reflexionar. Deberíamos hacernos nosotros cuando estamos analizando un deporte, que ya adelanto, una de las prácticas que llevaremos a cabo al final de este podcast, que debería llevar a práctica durante esta semana, justo es analizar el deporte de uno de vuestros clientes que tenéis, haciendo alguna de esas preguntas, ¿no? ¿El deporte requiere saltar o sprintar? ¿Están los jugadores siempre en movimiento? ¿Juegan todo el partido seguido? ¿O están de vez en cuando en el banquillo? ¿Pueden salir? ¿Pueden entrar? ¿Cuánto tiempo pasan sprintando? ¿Cuánto tiempo pasan corriendo? ¿Cuánto tiempo pasan andando? Pues toda esa pregunta deberíamos hacernos, porque si contestamos esa pregunta, la respuesta, por ejemplo, es sí, juegan todo el partido seguido y el partido dura 2 tiempos de 45 minutos, pues la preparación, sobre todo la parte de acondicionamiento, será diferente a que si no juegas los 45 minutos. Si es un deporte donde puedo salir de manera intermitente, como puede ser en el baloncesto, me pueden estar cambiando cada 2x3, puedo entrar, puedo salir, puedo entrar, puedo salir. Entonces, analizar las exigencias del deporte, cómo se mueve ese deportista, necesita hacer cambio de dirección o sprinta de manera lineal. ¿Es un corredor de atletismo hace 100 metros o un futbolista, donde tiene que estar continuamente cambiando de dirección? Y otra cosa que nos dice Boyle es que la mayoría de deportes necesitan fuerza, necesita velocidad, necesita potencia, al final pues derivadas de la fuerza. Está claro, fijaros, otra vez está muy de acuerdo con Julio Tous. Cualquier deporte que tú hagas necesita aplicar fuerza a un objeto o a un suelo. La mayoría de deportes necesitan esa fuerza, esa velocidad, esa potencia. Y entre ellos no varían mucho. Es decir, la necesidad de fuerza que necesitan pues puede que sean muy parecidas. Y para ello deberíamos entrenar. Él dice algo que también me parece bastante interesante, que no deberíamos fijarnos tanto en las diferencias que hay entre un deporte y otro, sino en las similitudes. Él dice que la mayoría de deportistas que entran en su centro entrenan de manera muy parecidas. O por lo menos las partes fundamentales del entrenamiento son muy parecidos, los ejercicios que hacen son muy parecidos. Luego va hilando un poco más fino dependiendo de, pues como hemos dicho, las exigencias del deporte. Pero que alguien tenga que mover rápido, por ejemplo, su cuerpo, pues es muy presente en fútbol americano, baloncesto, voleibol, tenis, badminton, pues pensar en diferentes deportes necesita esto. Y luego claramente algunos deportes donde hay otra característica predominante, pero las fuerzas, señores, es fundamental. Y en el capítulo 3 nos habla de esa fuerza funcional, cómo evaluar esa fuerza funcional. Es decir, una vez que hemos analizado la exigencia del deporte, ya sabemos que se necesita para ese deporte, pues tenemos que analizar nuestro deportista, si está preparado para este deporte. ¿Y qué define él como fuerza funcional? Bueno, la fuerza funcional es una fuerza que en definitiva me sirva de algo, ¿no? Habla, por ejemplo, que en su test, cuando hace test de evaluación de fuerza funcional, afirma que el press de banca, por ejemplo, para él no es un test de fuerza funcional. ¿Por qué? Porque dice, bueno, que una persona que tenga que estar tumbada, como es un press de banca, y empujar una pesa, una barra con las 2 manos, no le da una indicación de lo verdaderamente bueno que es el deportista. Sin embargo, prefiere, por ejemplo, hacer un test de flexiones, un push-up, que un test de press de banca, porque él dice que, bueno, en la mayoría de deportes lo que desplazamos, lo que empujamos es nuestro propio cuerpo, nuestro peso corporal, y para eso es interesante ver la fuerza que yo tengo respecto a mi peso corporal. Está claro que una persona que pesa 100 kilos y mueva 100 kilos de press de banca no estará igualmente fuerte que otra persona que pesa 50 kilos y mueva 100 kilos, es decir, 2 veces su peso corporal. Sin embargo, esas 2 personas hacen flexiones y podríamos ver claramente diferencias entre esas 2 personas. Y él prefiere entonces hacer test sobre todo con peso corporal, tanto push-up, es decir, flexión al suelo, como dominada, en diferentes variantes, tanto el chin-up, es decir, con dominadas supina, como dominada prona. La evaluación de la fuerza funcional de extremidades inferiores la hace con sentadilla búlgara. Por ejemplo, él hace muchísimo hincapié en el trabajo unilateral, lo veremos en el capítulo de extremidades inferiores. Y también, si quiere medir, por ejemplo, las 2 piernas, la fuerza que tiene las 2 piernas, más que sentadillas, prefiere utilizar el salto vertical.
diferentes versiones, un CMJ, un SJ, un aválago, pero prefieres utilizar un salto vertical, otra vez desplazar nuestro propio peso. En la mayoría de deportes de equipo, de lucha también, hay que saltar, y normalmente se salta con nuestro propio peso corporal, y de ahí pues es importancia de evaluar ese salto vertical. Además sabemos por muchos estudios que el salto vertical se relaciona con muchísimas otras pruebas, como puede ser el sprint, el cambio de dirección, y en definitiva es una manera sencilla para valorar la capacidad que tienen nuestras extremidades inferiores, ¿no? Dices que las pruebas solo se usan para medir el estado y el progreso del atleta, no son y no deben ser el entrenamiento. No vamos a utilizar esos test para entrenar, sino lo utilizaremos como test para ver esa progresión. Eso no quiere decir que nunca vamos a utilizar este ejercicio, porque pues, es muy probable que durante la programación del entrenamiento y la evaluación y la evolución de entrenamiento utilizaremos alguno de estos ejercicios en un momento dado, ¿vale? Pero no van a ser el entrenamiento en sí. Finalmente, esa primera parte termina con el capítulo 4, donde nos habla de cómo diseñar un programa. Una diferencia importante que hace, y otra vez coincido con él, escribí hace tiempo un post en el Facebook antes que él publicara ese libro, y parece que coincidimos en esa idea, ¿no? Él diferencia mucho un chef de un cocinero. ¿Por qué? Pues bueno, fundamentalmente porque un cocinero, la mayoría de entrenadores son cocineros o pasan un determinado tiempo siendo cocinero, es decir, cuando todavía estamos aprendiendo, necesitamos recetas para poder cocinar. Pero luego vamos evolucionando, vamos cambiando, vamos utilizando y vamos a empezar a saber cambiar algunos de esos ingredientes sin alterar mucho el sabor o incluso para hacerlo más bueno el plato. Y finalmente está el chef. El chef es capaz de crear nuevas recetas desde cero, crear nuevos platos, crear nuevos sabores. Y eso se consigue con el tiempo, con muchas experiencias, muchos estudios, mucha formación, escuchando a muchos entrenadores de diferentes tipos, incluso escuchando a otros profesionales. Él mismo afirma que el entrenamiento funcional deriva mucho de la terapia física, de los fisioterapeutas e incluso de la medicina del deporte, porque está muy centrado en cuidar la persona, los diferentes aspectos de la persona. Así que incluso de otros profesionales podríamos aprender a pasar de cocinero a chef. Sin embargo, él dice algo importante, que este libro puede usarse como un libro de recetas de cocinas y no se deberían alterar los ingredientes si queremos tener los resultados que él ha obtenido. Entonces, para aquellos que están empezando en eso del entrenamiento funcional o que son pues gente que entrena, intentar no cambiar las fórmulas o las recetas, los ingredientes que os da Boyle, probarlos durante un determinado tiempo y ver cómo va a afectar ese tipo de entrenamiento, y ya de ahí luego vais tomando decisiones, vais aprendiendo de otros, pero no mezclar cosas, porque si no, él mismo dice que va a ser difícil entender si ha pasado algo bueno por esto o por lo otro. Está claro que antes de diseñar ese programa hay que hacer un análisis de la exigencia del deporte, hay que evaluar al deportista. Una vez evaluado esto, hay que hacer unas 2-3 semanas, habla él, de puesta a punto. Aquellas personas que vienen que son sedentarias o son deportistas que acaban de terminar la temporada, habrá que hacer 2-3 semanas de adaptación para el entrenamiento que viene después. En la parte de diseño del programa hace otra vez hincapié sobre estas similitudes, este símil entre los diferentes deportes, entre las cosas que se parecen entre diferentes deportes, y cita una frase de Marco Cardinale, director de alto rendimiento de los Juegos Olímpicos de Londres, que decía: tu deporte no es diferente, solo crees que lo es. ¿Qué quería expresar aquí? Pues el hecho que para las mayorías de deporte las necesidades físicas básicas son, si no la misma, muy parecidas. Sobre todo cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, de exigencias de fuerza. Así que, chicos, a entrenar fuerza. ¿Qué principios deberíamos seguir cuando estamos diseñando un programa de entrenamiento? Primero, aprender los patrones básicos. Nunca añadimos peso a las disfunciones, como dice Gray Cook. ¿Qué queremos decir? Si haces una sentadilla mal, sin peso, con tu propio peso corporal, no te pongas 100 kilos en la espalda, ¿vale? Probablemente seguirá siendo normal, sino aún peor, y además el riesgo de lesión va a ser mayor y no vas a mejorar tu rendimiento. Así que primero aprendemos los patrones básicos. Nos centraremos durante todo ese proceso de entrenamiento en que los ejercicios siempre se ejecuten bien, tengan el peso que tengan. Antes de incrementar el peso, tengo que hacer bien el ejercicio con ese peso. Empezamos con ejercicios simples con nuestro propio peso corporal. Y luego pasaremos de simples a más complejos, a unipodal, utilizaremos una carga progresiva,
Él utiliza una técnica muy sencilla, de ahí que decía que ese libro de verdad yo creo que nos da unos bofetazos de humildad y nos hace ver que las cosas muchas veces son más sencillas de lo que parece y bueno, y a veces nos gusta mucho complicarnos la vida con diferentes historias y mientras las cosas pueden ser más fáciles. Él utiliza una manera para progresar que yo también utilicé hace tiempo, que era aumentar 2,5 kilos cada vez que podíamos realizar 2 o 3 repeticiones más con el mismo peso. ¿Qué quiero decir? Que si hacemos la evaluación de un deportista, puede hacer, por ejemplo, 10 push-ups con su propio peso corporal, cuando ya puede hacer 13, 14 o 15 repeticiones con su propio peso corporal, podríamos añadirle un lastre de 2,5 kilos y repetir pues nuestro programa de entrenamiento 3x8, 3x10, 3x12, cuando pues pueda ser más de 15 repeticiones, por ejemplo, otra vez añadimos un 2,5 y así conseguiríamos adaptaciones por un tiempo determinado, yo diría pues 3, 4, 5 meses, 6 meses, dependiendo de la persona que estemos entrenando antes de llegar a un plató. En cuanto a la periodización, para que haya adaptaciones, para que nuestro cuerpo no llegue nunca a acostumbrarse, podemos variar periodos de mayor volumen, semanas de mayor volumen de entrenamiento, con pesos menores y semanas con más intensidad, con más peso y menor volumen. Para progresar, él clasifica los ejercicios. Tienes unos ejercicios básicos, luego tienes 3 niveles de progresión y 3 niveles de regresión. Es decir, 3 maneras para hacerlo más complicado y 3 maneras para hacerlo más sencillo. Él otra vez hace hincapié sobre la importancia del ojo clínico, de la experiencia, del saber mirar, del saber valorar, saber observar, para saber cuándo progresar o regresar. No todo va a ser medir desde el punto de vista cuantitativo, sino podemos ver también cualitativamente cómo se mueve una persona. Si esa persona puede hacer un ejercicio con buena técnica y puede aumentar, por ejemplo, sus repeticiones ante un determinado ejercicio, eso no puede estar diciendo, no sabemos el dato cuantitativo, pero no puede estar diciendo con bastante certeza que esa persona ha mejorado, podemos progresar. Y en este capítulo también nos hablas de diferentes herramientas de entrenamiento que él utiliza. Para mí realmente lo de menos lo de las herramientas de entrenamiento, que son además pues la que podéis ver en los mismos vídeos que presenta Boyle en ese libro, como una plataforma deslizante, como lo utilizo de kettlebell, lo utilizo de TRX, lo utilizo de mancuerna, bueno, diferentes herramientas. Yo aconsejo utilizar diferentes herramientas siempre y cuando sepamos usarlas y sepamos por qué la estamos utilizando con ese propósito. Acordaros, funcional igual que propósito. Entrenamos con un propósito, entrenamos de manera inteligente. Finalmente, en ese capítulo nos presenta una tabla donde ilustra progresiones de ejercicios de menos a más funcionales. Es decir, nos dice qué es para él básico, qué es para él progresión 1, qué es para él progresión 2 y qué es para él progresión 3. Ya vamos a la parte 2, la parte central de su sistema de trabajo, de su metodología de trabajo, que son los tipos de entrenamiento que además veremos que la ha puesto en el mismo orden de cómo él organiza la sesión, ¿no? El capítulo 5 en efecto habla del rodillo de espuma, de los estiramientos en lo calentamiento dinámico, que hacen parte de la parte inicial de la preparación al movimiento, del warm-up, de las sesiones que utiliza Boyle. Es decir, él utiliza rodillo de espuma, los foam rollers, al inicio de la sesión. Sobre todo hablas de que es para un trabajo sobre los tejidos blandos, y para que el tejido esté preparado luego al estiramiento sucesivo que va a ser para mejorar la longitud muscular, para luego poder trabajar dentro del calentamiento dinámico esa misma articulación, esa misma musculatura, para ganar un nuevo rango de movimiento, aumentar el rango de movimiento. Entonces la sucesión que él hace es rodillo de espuma, relajamos ese tejido blando, estiramiento, incluso utiliza estiramiento estático, donde él dice también que hubo mucho debate sobre ese estiramiento estático, dinámico, hay años, periodos de tiempo donde todo utiliza estiramiento estático, luego el estático parece ser el demonio, luego vuelven a estar de moda, pues simplemente él dice que si el estiramiento estático funciona, o han funcionado, y desde su experiencia sí que funciona, pero pueden afectar quizás el rendimiento si lo hacemos justo antes del ejercicio de fuerza, pues él hace primero estiramiento estático de poca duración y luego sucesivamente hace estiramientos dinámicos o hace trabajo de movilidad dinámica o hace trabajo de form running o técnica de carrera para activar esa musculatura para que no haya esa afectación del estiramiento hacia el rendimiento, esa disminución de la performance. Él divide sobre todo en 2 días el calentamiento dinámico, en 2 tipos de calentamiento dinámico. El día de calentamiento con movimientos lineales. ¿Qué queremos decir esto? Aquí donde hace pliometría lineal, en el plano sagital, sobre todo sprint, y trabajo en el plano sagital. El calentamiento
tiene que incluir todo aquellos movimientos que nos preparen luego para ser mejor dentro de esos movimientos lineales. Si yo la parte principal incluye sprint lineales, pues debería ser un trabajo lineal, de desplazamiento lineal. Sin embargo, los días laterales, él incluye pliometría lateral, saltos laterales, por ejemplo, desplazamientos laterales, como el shuffle, el crossover, y trabajo en el plano frontal. Diferentes ejercicios, por ejemplo, una zancada lateral, donde trabaja mucho esta cadena lateral, esta musculatura que nos permite estabilizar el plano lateral. Porque él afirma una cosa, que a menos que no eres sprinter que vas a correr en línea recta, en la mayoría de deportes de equipos te tiene que desplazar a ese cambio de dirección. Entonces, si siempre entrenas lineal, nunca vas a estar preparado para desplazarte lateralmente o para cambiar de dirección. Así que tenemos que dedicar días para ese tipo de entrenamiento. Así que esta parte del calentamiento dinámico ya sirve para aumentar un poco nuestra frecuencia cardíaca, para entrar en calor, pero sobre todo, acordaros, para prepararnos a la parte principal. El calentamiento no es algo para perder tiempo o para charlar con nuestros clientes, sino para prepararnos a lo que viene en la parte principal. Hay que saber qué podemos hacer para mejorar lo que viene después. Hace mucho hincapié en el trabajo de aceleración en esta fase de calentamiento dinámico. Y lo divide principalmente en 3 fases a lo largo del tiempo. Hay una fase no competitiva, donde hace 3 semanas de aceleraciones de 10 metros. ¿Por qué 10 metros? Bueno, en esta programación utiliza aceleraciones de 10, 20, 40 metros. Porque dice, pues, eso, que en la mayoría de deportes, otra vez, a menos que no eres un corredor, no vas a hacer sprint mayores de 10, 20 o 40 metros. Y de ahí que trabaja sobre todo esto. Además, en gimnasios o en centro de entrenamiento no vamos a tener retas de 100, de 100 o 400 metros, ¿no? Entonces decimos una fase no competitiva de 3 semanas de 6 por 10 metros, una fase competitiva donde hacen carreras cortas, una duración de 4 o 6 semanas, y son carreras cortas, ¿por qué? Porque son realmente 7 metros. Pero lo hacemos desde diferentes posiciones. ¿Y por qué la llama competitiva? Porque utilizas pequeñas competiciones que no tienen por qué ser con otros compañeros, sino, por ejemplo, él utiliza una herramienta que yo utilizo también, es bastante simple. Además, una herramienta que utiliza también Lee Traft, uno de los mayores expertos mundiales sobre aceleración, tanto lineal como multidireccional. Utiliza una pelota de tenis, la se rebota una vez y el deportista tiene que llegar a coger la pelota de tenis sin tirarse antes que ésta vuelva a caer al suelo. Luego, en la fase de competitiva, carrera larga, ya estamos en torno a la 7ª, 9ª semana, hace aceleraciones de 10 a 20 metros, incluso 40, tanto con persecuciones, es decir, con compañeros que te están persiguiendo, como puede pasar en un deporte real, y con arrastre. Arrastre que para él tiene una importancia fundamental en su entrenamiento. Dice que prácticamente toda la sesión utiliza trineo, tanto para empujar como para arrastrar. Y aquí tenemos que hacer una mención muy importante al último estudio de Jean-Benoît Maury, que estudia mucho el tema de aceleración, de sprinter. Ha demostrado que, diferentemente de lo que se pensaba en estos últimos años, que se deberían hacer arrastre con no más del 10% de nuestro peso corporal porque podía modificar la técnica de carrera, la aplicación de fuerza, él demuestra que en esta primera fase de aceleraciones, primeros 10, 20, 30 metros, incluso en sprinter puede llegar hasta 60 metros, podemos utilizar arrastres incluso de más del 80% de nuestro peso, incluso 100% de nuestro peso, ¿vale? Porque en este primer paso es donde aplicamos muchísima fuerza, además con un vector predominantemente horizontal, y el arrastre nos va a permitir aplicar más fuerza en estos primeros pasos que son fundamentales, sobre todo en los deportes, como hemos dicho, de equipo. Otra vez, en ese capítulo, en todos los capítulos veréis referencia a esto, hace hincapié en la importancia de una adecuada progresión. ¿Para qué? Para prevenir lesiones o reducir el riesgo de lesionarse. Y nos pone un dato que imagino que sea veritiero, bueno, confiamos en él, y dice que su tipo de entrenamiento que él hace de aceleraciones dentro de sus instalaciones han tenido una incidencia de lesión menor a 1 por cada 1000 entrenos, es decir, menos de una vez por cada 1000 entrenos se ha lesionado a alguien haciendo ese tipo de trabajo. Y es más, ese tipo de trabajo, que lo podemos ver también en algunas publicaciones de Tim Gabbett, nos prepara para lo que tenemos luego que hacer en el deporte real. Así que si estamos preparados para ello, probablemente reducirá nuestro riesgo de lesionarse incluso en competición. Así que entrenar a sprint si queremos prevenir las lesiones en sprint. Otra vez hace hincapié sobre el entrenamiento lateral, sobre todo para los deportes donde hay cambio de dirección. Y de ahí
que es una mención importante a una herramienta que él utiliza muchísimo en su centro, que es la escalera de agilidad. Eso ayuda mucho a hacer trabajo donde desafiamos mucho la estabilidad en ese plano frontal. Pasamos ya al capítulo 6, que es el entrenamiento del hemisferio inferior. Aquí de manera muy sencilla podemos resumir que Boyle le da una importancia enorme al trabajo unilateral, ejercicios unilaterales. Además, afirma que en la mayoría de deportes el desplazamientos que hacemos, la carrera, los cambios de dirección y demás, son ejercicios unilaterales, por definición. Así que si queremos estar preparados a ello, queremos trabajar en función a ello, pues deberíamos hacer ejercicios unilaterales. Además que permite esos ejercicios unilaterales cargar menos peso, reducir el riesgo de lesión en sala de entrenamiento. Es decir, si yo hago una sentadilla a una pierna y uso una mancuerna, por ejemplo, o dos mancuernas en mis manos, en vez de hacer unas sentadillas bipodal con barras por encima del hombro, bueno, riesgo-beneficios, podemos decir que probablemente la sentadilla bipodal con un peso en la espalda puede tener más riesgo. Eso por lo menos afirma Boyle, que ha tenido muchos deportistas con problemas con dolores de espalda que no podían hacer ese tipo de sentadillas. Sin embargo, una sentadilla búlgara con mancuernas en ambas manos sí lo podían hacer. Y además dice que si van a tener algún tipo de peso, algún tipo de problema con el peso, si tienen problemas en sentadilla bipodal, tienes una barra por encima. Y quitártela por encima, si no puedes levantarla, pues puede ser arriesgado, a menos que no tenga compañeros al lado o tenga determinado tipo de cuestiones en cuenta en tema de seguridad. Sin embargo, si tienes mancuerna y pesan mucho y ve que te está cayendo, pues abre la mano, se te cae la mancuerna al suelo y lo máximo se puede romper el suelo, ¿vale? Pero no te vas a lesionar. Así que algo con lo que estoy 100% de acuerdo, nadie, y digo nadie, se debería lesionar haciendo un entrenamiento enfocado con el objetivo de reducir la lesión. Es decir, si no se lo lesiona, y además por una tontería como puede ser elegir un ejercicio, una tontería que no es una tontería, pero elegir un ejercicio en vez de otro, teniendo más o menos los mismos beneficios pero un riesgo evidentemente menor, pues deberíamos elegir aquel ejercicio que tiene riesgo menor. Por esto, por ejemplo, él no hace nunca ejercicios de potencias o de que requiera una capacidad coordinativa muy alta al final de la sesión. Porque si una persona está cansada, pues tiene un riesgo quizás de caer o de tomar malas decisiones, y él la evita directamente. Así que los ejercicios de pliometría lo hace siempre antes de los ejercicios de fuerzas, propiamente dicho, ¿no? Con sobrecarga externa. Otra vez, repite el de no añadir peso a la disfunción. No hagamos sentadillas con mucho peso si no las sabemos hacer o no podemos hacerla con nuestro peso corporal. Y al final del capítulo, otra vez, nos propone ejercicios básicos, progresiones y regresiones de las extremidades inferiores, y nos deja vídeo para ello. El capítulo 7 es muy importante para Boyle, es un capítulo enfocado al entrenamiento de la zona media del core, y que él dice que cada vez le da más importancia en su sesión de entrenamiento a lo largo de estos últimos 30 años, ¿no?, de experiencia que tiene. Y lo que sobre todo ha cambiado en su forma de entrenar, esto es otra parte que me gusta mucho, hago una pequeña paréntesis, otra parte que me gusta mucho de este libro es que Boyle nos hace ver cómo ha ido creciendo, cómo ha ido cambiando de opinión a lo largo de esos 30 años de experiencia. Es decir, nosotros que llevamos muy poco de experiencia, claro, relativamente a él, tenemos una opinión sobre algo, creemos que es la verdad absoluta, o leemos un estudio, no creemos que es la verdad absoluta. A lo largo del tiempo pasan cosas, salen nuevos estudios, salen nuevas historias que nos hacen cambiar esa idea. Y ese libro representa muy bien la evolución que ha tenido Boyle, y él mismo admite los errores que ha ido cometiendo, y eso para mí es fundamental. Es decir, somos capaces de, si entrenamos diferentes a lo largo de nuestro año de experiencia como entrenadores, si hemos ido cambiando nuestra forma de entrenar a lo largo del tiempo, es muy probable que hemos estado aprendiendo. Si siempre hacemos lo mismo, o que ya somos perfectos desde el primer día que salimos de la carrera, o que lo estamos haciendo mal, ¿no? Y esa es una parte que me gusta muchísimo de ese libro, como que nos hace ver Boyle como una persona de más de 30 años de experiencia y con un background brutal, que entrenas a los mejores deportistas del mundo,
que ha formado a los mejores entrenadores del mundo, tenga esa humildad de admitir, fíjate que yo también he hecho estos ejercicios que ahora considero que son una auténtica locura y que es muy probable que me haya cargado a alguien haciéndolo. Así que volvemos al capítulo 7, al entrenamiento de core. Perdonadme por la paréntesis, pero me parece una de las partes más interesantes del libro. El entrenamiento de core, él lo basa sobre lo que él define antimovimiento. ¿Qué quiere decir como antimovimiento? Que no hay movimiento. Bueno, lo que él quiere decir que, según Sharma también, si la zona media del cuerpo está diseñada o tiene la función de resistir o transferir fuerza, deberíamos entrenarla para ello. Si no estamos hechos para hacer encogimiento, para hacer crunch, o en los deportes normalmente no hacemos crunch, pues quizás no es la mejor forma de entrenar. Entonces, ¿qué hace? Pues haces ejercicios donde desafían la zona media en diferentes planos. Movimiento que él define como antiextensión, antiflexión lateral y antirrotación. ¿Qué son esos antirrotación, antiflexión, antiextensión? Pues genera un momento, ¿vale? Genera una fuerza que quiere mover la articulación en un sentido y yo tengo que hacer fuerza, mi musculatura se tiene que contraer para evitar este movimiento. Imaginamos, por ejemplo, un palo press, imaginamos, por ejemplo, incluso un peso muerto monopodal a una mano, que estaría generando un momento de torsión alrededor de la columna, pues para que no se produzca ese movimiento, pues mi musculatura antirrotadora debería contraerse para evitarlo. Además, hace mucho hincapié sobre la importancia de la respiración y el diafragma dentro del ejercicio de core. ¿Y cuándo utiliza ese tipo de entrenamiento? Luego lo veremos en la programación y el diseño de la sesión. Lo utiliza sobre todo en los descansos. Los descansos de las sesiones de Boy son descansos activos y lo utiliza sobre todo para trabajo de movilidad o para trabajo de core. Al final de este capítulo, otra vez podemos encontrar los ejercicios básicos, progresiones y regresiones del entrenamiento de core. Y una herramienta fundamental que él aconseja, que además la llama las herramientas más simples, más seguras para entrenar las potencias y sobre todo para entrenar la zona media, el entrenamiento con balones medicinales, que van de 1 a 7 kilos, dependiendo, también lo clasifica dependiendo del peso que pueda tener la persona, si es niño, si es adulto, y dependiendo también del objetivo que tenga, pues diferentes pesos. Y incluso nos habla de dos tipos de balones, que yo por ejemplo en mi centro también utilizo: balones medicinales que reboten, balones medicinales que no rebota. Otra vez aquí nos presenta cómo ha ido cambiando su idea. Antes pensaba, ha tenido por muchísimos años balones medicinales que no rebotaban en su almacén, porque pensaba que eso no servían de nada, porque dice, ¿para qué quiero yo balones medicinales que no rebotan? Sin embargo, luego se dio cuenta que los balones medicinales que no rebotan pueden tener una utilidad increíble. Bueno, primero en temas de seguridad. Si un balón no rebota, cuando lo lanzo contra la pared tengo menos posibilidades de hacerme un esguince de dedo, por ejemplo. Segundo, porque pensando en realmente en los deportes de lanzamiento, como puede ser un jugador de béisbol o como puede ser pues, un lanzador de peso, esta gente normalmente lanzas, no reciben. Hablamos de un pitcher, ¿no? De béisbol. Lanzas, no reciben. Entonces, si me quiero centrar en la fase concéntrica de ese lanzamiento y no en la recepción de ese lanzamiento, pues utilizaré ese tipo de balones. Mientras si quiero hacer un trabajo rápido de rebote, sobre todo para potenciar también la fase céntrica de este movimiento, pues utilizaré balones que sí rebotan. Y para eso también nos presenta progresiones muy interesantes con balones medicinales. En el capítulo 8 ya no habla de entrenamiento de las extremidades superiores. ¿Y es como lo divide? Simplemente en ejercicios de empujes y de tracción. Ejercicios de empuje que pueden ser horizontales o verticales. Horizontales pensamos en un press de banca, verticales pensamos en un press militar. Y de tracción, horizontales o verticales. Pensamos en un remo horizontal o en una dominada como ejercicio de tracción vertical. Con esas simples clasificaciones que cogió de otro entrenador muy potente de Estados Unidos, que es Dan John, clasifica su entrenamiento. Y en todos los entrenamientos, en todas las sesiones, tiene que haber un ejercicio de empuje, tiene que haber un ejercicio de tracción. Él hace muchísimo hincapié sobre que haya equilibrio entre la fuerza que tiene una persona en tracción y la fuerza que tiene en empuje. Dice que normalmente la gente está descompensada del lado del empuje. Muchísimo empuje y muy pocas tracciones. Así que dice que si tiene que elegir un día, no tienes tiempo para hacer los dos, elige lo de tracción.
Y otra vez aquí elige ejercicios unilaterales, elige ejercicios con diferentes herramientas, como por ejemplo puede ser el kettlebell. Y otra vez propone ejercicios básicos, progresiones y regresiones, 3 niveles de progresión, 3 niveles de regresiones. El capítulo 9 y 10 se centran en el entrenamiento de potencias por excelencias, que son el entrenamiento pliométrico en el levantamiento olímpico. El entrenamiento de potencia puede que sea la parte más importante del entrenamiento del deportista. Eso es lo que afirma en la primera página de ese capítulo Boyle. Y estamos de acuerdo, al final no se trata solo de aplicar fuerza, sino de aplicar fuerza, la mayor fuerza posible en el menor tiempo posible. Y en casi todos los deportes es lo mismo. Así que deberíamos hacer hincapié sobre el desplazar algo rápido, aplicar mucha fuerza a esta pesa, a mi propio cuerpo. Y una manera sencilla de entrenar nuestra potencia, la pliometría. Sin embargo, él dice que sus primeras 3 fases de progresiones de pliometría no son pliometría propiamente dicha, sino se centra más en la técnica del salto y del aterrizajes. Y ya la 4ª fase sí que incluye el multisalto. Y aquí hace una reflexión también importante sobre la terminología que utilizamos. Terminología que utilizamos en el mundo del entrenamiento, ya sabemos que es complejo, ¿no? Llegar a un consenso. Ellos, por ejemplo, él y otros entrenadores llegaron a un consenso de por lo menos los saltos, vamos a llamarlo de una forma para enterarnos, porque si yo te mando una sesión de entrenamiento, te mando un entrenado, o estoy entrenando a alguien y tú quieres comparar mi entrenamiento con el tuyo y lo llamamos todo de forma diferente, puede que sea difícil poder compararlo. Y además, si tú estás siguiendo mi receta y entiendes que jump significa una cosa en vez que otra, pues puede que estés lesionando a tu deportista y no lo sabes. Entonces, en cuanto a terminología, veréis que Boyle entiende con jump los saltos a 2 piernas, con aterrizaje a 2 piernas. El hop como salto a la pata coja, es decir, salto y aterrizo con la misma pierna, y bound, los saltos alternando piernas, es decir, salto con la pierna derecha, por ejemplo, y aterrizo con la pierna izquierda y viceversa. Y esto es muy importante porque él luego progresa en base a esto. En cuanto a los volúmenes de saltos, él dice de no superar los 25 saltos al día y los 100 a la semana. Y hace más hincapié en la intensidad que en el volumen, es decir, aumentar más en intensidad y mantener el volumen más o menos constante, incluso disminuirlo a lo largo del tiempo. Y como frecuencia la pliometría, pues hasta 4 días a la semana, dividido en 2 días lineales, como hemos dicho antes, dependiendo también del calentamiento que hemos hecho, saltos pliométricos lineales, saltos horizontales, saltos verticales, o saltos laterales. Como he dicho antes, pues tiene 4 niveles de progresión, desde 3, donde se centra mucho en los saltos, en la técnica de los mismos, y en el 4, donde encontramos más multisalto. Y él afirma que en sus atletas, normalmente los atletas mejores sí que llegan a la 4ª fase, pero la mayoría de gente incluso no necesita ni a llegar a esa 4ª fase, que se puede alcanzar incluso después de años de entrenamiento. El capítulo 10, un capítulo que quizá haya dado a mucho debate por aquello que quizá no haya entendido bien el mensaje que quería transmitir Michael Boyle con este capítulo, es el capítulo del levantamiento olímpico. ¿Por qué puede llevar a debate? Pues quizá porque la gente cree que debamos aplicar ese tipo de herramientas a todo el mundo. Y está claro que hay que tener unos prerequisitos claros y muy potentes para poder hacer levantamiento olímpico. Él dice, por ejemplo, que con personas mayores, adultas, y con un nivel de entrenamiento que no es muy alto, evitan esto porque tienes una postura o tienen una movilidad muy reducida para poder hacer de nuevo ejercicio. Entonces adaptan un poco. Una arrancada, pues con una persona quizás de 80 años, pues no la hace, pero sí puede hacer fácilmente un kettlebell swing, o puede hacer un lanzamiento, o puede hacer un pequeño salto, ¿no? Dependiendo, claro, de su capacidad. También hace mucho hincapié que ese tipo de movimiento, con la llegada del CrossFit, pues han hecho muy populares. El problema es que su aplicación es, desde un punto de vista, completamente errónea. ¿Por qué? Porque estos tipos de ejercicios están diseñados para mejorar fundamentalmente la potencia de un sujeto, de un deportista, de un atleta, de un cliente. Y en el CrossFit normalmente, ¿qué se hace? Pues se entrena ese tipo de movimientos hasta el fallo. Y tiene un riesgo, porque normalmente se desplaza en carga muy alta y si fallas, por fatiga, por ejemplo, puede llegar a lesionarte. Entonces, primero, aumenta el riesgo de lesión. Es decir, el riesgo es muy alto y el beneficio de hacerlo al fallo, pues es limitante, a menos que eso no compita en los CrossFit Games. Pero si eres un deportista, un futbolista, un velocista, pues no necesita muy probablemente entrenar ese tipo de ejercicios al fallo. Incluso él dice que hace en torno a 5 repeticiones, dependiendo de la variante del movimiento olímpico, hace en torno a 5 repeticiones, no más. Y utiliza variantes dependiendo de la persona. Lo hace con una mancuerna o hace un unclean. Unclean es una cargada desde
desde por encima de la rodilla, no desde el suelo. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene una movilidad de cadera suficiente, de tobillo, de rodilla suficiente, o una espalda suficientemente fuerte para levantar esa pesa desde el suelo. Entonces, desde por encima de la rodilla dice que prácticamente la mayoría de gente puede realizarlo y con buena técnica. Y con el objetivo que tenemos, que es mejorar la potencia de esa persona. Y nos das 4 razones para hacerlo. Dice que la potencia es la última de estas razones. Primero, mejora la condición física. Segundo, mejora la fuerza excéntrica. Y tercero, es divertido. Mejora la condición física, ¿por qué? Porque es un ejercicio, lo que lo habéis probado y lo que no habéis probado, probarlo, un ejercicio que necesita una coordinación importante. Y si tenemos que ser capaces de exprimir muchísima fuerza en la fase concéntrica del movimiento y luego conseguir una relajación importante para ponernos debajo, para hacer el catch del movimiento olímpico. Y en esa parte de frenada es donde aumenta esa fuerza excéntrica, que es fundamental en muchos deportes donde hay frenada, donde hay cambio de dirección. Y es divertido porque no es un ejercicio aburrido, tiene ese componente técnico bastante importante y bueno, también nos ayuda a retarnos cada día más. En la mayoría de movimiento olímpico podemos seguir aumentando de peso sin mejorar realmente nuestra fuerza, sino mejorando muchísimo nuestra coordinación, nuestra técnica del movimiento olímpico. Y además, un movimiento olímpico muy fácil, podemos decir, valorar. Algunos de los puristas me dirán, pues muy fácil no es, pero es muy fácil valorar un movimiento olímpico, como ver a alguien correr. Podemos ver fácilmente, pues, de un vistazo, si alguien hace bien o mal un movimiento olímpico. Un movimiento olímpico bonito, fluido, muy probablemente un movimiento olímpico bien hecho. Tendrá quizá algún detalle de mejorar, pero un movimiento olímpico bien hecho. Igual cuando veamos a un velocista correr, dice, guau, cómo corre, ¿no? Y bueno, tendrá algún detalle que mejorar, pero en definitiva corre muy bien, ¿no? Esa persona. Una persona que hace un movimiento limpio de manera así muy torpe, pues fácilmente lo reconoceremos y sabremos que tiene que mejorar muchos aspectos. Otra vez, no añadimos peso a la disfunción. Si no se mueven bien, si no hacen bien una sentadilla frontal, evitamos hacer cargadas. Y como he dicho antes, este tipo de ejercicio necesita unos prerequisitos fundamentales, prerequisitos de movilidad, prerequisitos de fuerza, así que no serían los primeros ejercicios con los que se empezaría un programa de entrenamiento. Son ejercicios más avanzados y mientras, para mejorar nuestra potencia, podemos usar los balones medicinales, que hay desde 1 kilo, podemos usar kettlebell, podemos usar mancuernas, podemos usar pliometría. Así que antes de llegar a los movimientos olímpicos, hacemos las adecuadas progresiones y seguimos los consejos que nos da Boyle en este libro. La parte 3, que es la última parte, donde he incluido un capítulo solo, que es la parte de programas para la mejora de rendimiento. Y otra vez aquí nos da una llamada de atención, afirmando que la programación específica de un deportista, es una de las ideas más erróneas en el deporte actual. ¿Qué quiere decir con esto? Que fundamentalmente, como hemos repetido antes, las capacidades básicas que necesita un deportista, sobre todo en cuanto a fuerza, velocidad, son muy parecidas entre deportista y otro. Luego cambiará el componente técnico-táctico, claramente, pero un deportista que consigue correr cada vez más rápido es un deportista mejor que antes. Y un deportista que corre más rápido, que salta más alto, es probablemente a paridad de habilidades técnico-tácticas un mejor deportista. Así que tanto para él, como para mí, como para todos, como para muchísimos entrenadores, hay que entrenar a la fuerza, porque la fuerza es la capacidad básica para todos los deportes. Y yo añado para la vida misma. Están viendo muchísimo estudio, podéis haberlo incluso escuchado en algún coffee break que he hecho con algunos invitados, investigadores muy potentes, que el entrenamiento de fuerza cada vez está presente también en el ámbito de la salud, para mejorar diferentes tipos de enfermedades, no solo musculoesqueléticas, sino metabólicas. Así que hay que entrenar con fuerza, y hay que entrenar la fuerza. Repite otra vez en esta parte, Boyle, que hay que centrarse en las similitudes de los deportes, no en las diferencias. ¿Qué tienen en común todos los deportistas? ¿Cómo tienen que ser? ¿Cómo se tienen que mover? La mayoría de ellos hacen desplazamientos, hacen cambio de dirección. Algunos lo harán más veces, otros lo harán menos veces. Algunos lo harán después de una carrera de 10 metros, otros después de una carrera de 30 metros, pero tienen que hacer el cambio de dirección. Tienen que apoyar bien en el suelo. Tienen que controlar esa inercia generada por la carrera previa. Así que preparémoslo para ello. Finalmente, ¿cómo programas el entrenamiento? Él dice que utiliza un modelo ondulante de Poliquin, donde otra vez alterna fase de mayor volumen a fase de mayor intensidad. ¿Cómo lo hacen? Una fase 1 que lo llama acumulación, donde supuestamente debería haber unas adaptaciones de tipos anatómicos, de hipertrofia, quitando la primera semana que es de aclimatación, donde hace unas 2 series de 8 de repeticiones de los ejercicios principales, pasa la semana 2 y 3
para aumentar un poco el volumen de esas 2 series a 3 series de 8, 10, 12 repeticiones. En la fase 2, que la llama de intensificación, donde se centra más en el desarrollo de la fuerza, aumenta el peso y disminuye las repeticiones. Disminuye bastante las repeticiones para extremidades superiores, hace unas 3 series de 3 repeticiones, para extremidades inferiores hasta 5 series de 3 repeticiones. En la fase 3 utilizas métodos variados, donde el volumen puede aumentar más o menos, en torno a las 24 repeticiones por ejercicio, o lo que podemos hacer también es utilizar entrenamiento complejo, el complex training, o el cluster según algunos, es decir, ejercicios de fuerza seguido por ejercicio con menor carga, como por ejemplo podemos hacer sentadillas con determinado porcentaje de nuestra RM a máxima velocidad, y luego hacer saltos, utilizar lo que se llama el efecto potenciación post-activación. Aunque Boyle no habla de esto en el libro, de este tipo de efectos no explica qué es, sino dice que es una buena herramienta para mejorar la fuerza. O podemos utilizar métodos con sobrecarga excéntrica. Otra vez, aquí no explica él bien qué tipo de método podemos utilizar, pero por ejemplo podemos utilizar máquinas isoinerciales con la ayuda del compañero o con determinado tipo de estrategias para aumentar esa fase de sobrecarga excéntrica. Fase 4. En la fase 4 él se centra sobre todo en la preparación del deporte, ¿vale? Ten en cuenta que él hace sobre todo esas 4 fases durante el off-season, es decir, cuando los deportistas están supuestamente descansando de vacaciones, para prepararlo a la nueva temporada. Así que normalmente tiene unas 4 fases de más o menos 12 semanas. En esta fase él dice que entrenan más la fuerza de resistencia, aumentan mucho el número de repeticiones, aunque sea un deporte como puede ser el fútbol americano, se puede hacer otra fase de fuerza, de intensificación, igual que la fase 2. Entonces serían fase 1, fase 3, volumen, fase 2, fase 4, intensidad. Y finalmente la última parte de la programación, del entrenamiento, sería el acondicionamiento. Es decir, desarrollar todo aquello desde el punto de vista metabólico, toda aquella capacidad que necesita el deportista para su deporte. Así que, como hemos dicho antes, si el deporte, hemos analizado las ciencias del deporte y ahí hay carreras interválicas de alta intensidad, pues deberíamos entrenar carreras interválicas de alta intensidad y no hacer, por ejemplo, una carrera continua. Así que, terminado esos 13 capítulos de libros de casi 300 páginas con más de 70 vídeos de ejercicio, de verdad muy práctico, muy bonito, podemos coger muchísimas ideas de aquí o directamente seguir la receta, como dice Boyle, si somos entrenadores que estamos empezando en eso de entrenamiento funcional. ¿Qué aplicaciones prácticas os llevo hoy y que tendría que hacer en esta semana antes del 4º episodio del 3er libro de este podcast? Primero, elegir un deportista, elegir un deporte, y la primera cosa que hacemos es analizar la exigencia de estos deportes y medimos la fuerza funcional de nuestro atleta. Es decir, elegimos un deporte como puede ser el fútbol, vemos qué necesidad tiene que tener un deportista para ello y luego evaluamos nuestro deportista. Vemos si tiene la capacidad suficiente para este deporte. De ahí ya tendremos nuestra valoración. Hecho esto, diseñaremos una sesión tipo, ¿vale?, de una fase 1 para este deportista cliente y su deporte, con los 6 pasos que propone Boyle. ¿Cuáles son los 6 pasos? La sesión tiene que contener, que esto sigue el mismo orden que el libro. Primero, masaje con rodillo de espuma. Segundo, estiramiento estático o intención activa. Tercero, trabajo de movilidad, activación y calentamiento dinámico con técnicas de carrera, wall drill, etc. Cuarto, lanzamiento, pliometría o movimientos olímpicos o trabajo de velocidad lineal o lateral. 5, trabajo de potencia en sala de musculación, es decir, con esa resistencia externa, con kettlebell, mancuernas, barras. Y la última parte de la sesión tiene que ser una sesión dedicada a la parte de acondicionamiento, lo que él llama entrenamiento de los sistemas energéticos. Las sesiones tienen que durar entre 60 y 90 minutos, ¿ok? Entonces, pues más o menos que entren ese trabajo. Acordaros, en los descansos podemos realizar trabajo de zona media y trabajo de movilidad. Esta es la segunda tarea. La tercera es diseñar un programa dividido en 4 fases, utilizando el modelo ondulante de Polygate, de lo que hemos hablado, con una frecuencia de entrenamiento de 2 días a la semana. No nos vamos a complicar, vamos a hacer 2 días, no 4. Si son 2 días, que hemos dicho que tiene que haber sí o sí un día de movimientos lineales y un día de movimientos laterales. Un día de pliometría lineal, un día de pliometría lateral. En los 2 días que deberíamos entrenar, pues prácticamente es todo los movimientos. Deberíamos entrenar empuje, deberíamos entrenar tracción, deberíamos entrenar dominante de cadera, deberíamos entrenar dominante de rodilla. Así que teniendo en cuenta esto, podéis diseñar este programa de entrenamiento, que es la práctica final que os propongo en ese podcast. Con esto ya concluimos este episodio de Libros para Entrenadores con el libro
de Michael Boyle. Espero que te haya gustado, comparte conmigo y el otro oyente cómo ha llevado a cabo las prácticas, cuando lleves las prácticas durante esta semana, estas pequeñas pautas que te he dado, compártela con nosotros en el grupo cerrado de Facebook Libros para Entrenadores. Mándame la solicitud y te aceptaré. También me puedes mandar feedbacks, comentarios, opiniones, todo lo que quieras, y además no olvides suscribirte a este podcast tanto en iVoox como en SoundCloud como en iTunes. Déjame reseña y te contestaré. Si tienes dudas sobre este libro, sobre entrenamiento funcional, también puedes preguntarme. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo programa. Te mando un saludo y recuerda, el conocimiento es tu poder y los libros tus armas.